Buenos días, jugadores de Rise of Castle, parceros. Tenemos una actualización para jugadores free to player como nosotros, que es reclutamiento de equipo. Obviamente hay un evento para gastadores que no lo vamos a poder jugar, parceros. Si mi amigo Robert lo hace, de pronto les muestro cómo va a hacer esto, pero no me voy a enfocar en este evento porque salieron nuevas armaduras, nuevos sets, los cuales quiero mostrarles. Mira, parceros, los sets que tenemos. Tenemos el set de avalancha para los free to player, parceros. Y tenemos el set de vigilante también para free to player. Y en el mismo, por decirlo así, banner, está botica, que no entiendo para qué lo ponen si no es free to player. Hubieran puesto un ejemplo, hubieran puesto a Sakura ahí. Entonces tenemos ese que es con plata. Con plata tenemos los dos free to player. Este es con plata. Este no es con plata, es con tiempo y dedicación, ¿sí? Porque ese sí es free. Lo podríamos conseguir free. Y tenemos a nuestra Botica y nuestro César, que son con plata para mí. Aunque el equipo sea sin plata, para mí es un héroe pago que no lo tenemos, entonces no lo vamos a poder seguir. Parceros, aquí hay unas incógnitas que les voy a responder el día de héroe. ¿Listo? Bueno, ya hice mi reclutamiento gratis. Vamos a tener unos, unos obsequios. Eso va a ser aleatorio. Por cada 10 nos dan un equipo raro o épico. Regálenme un segundo acá. Un equipo raro. Es decir, por cada 10 nos van a dar un equipo de estos. ¿Listo? Ahora, que nos pueden dar un equipo azul o de estos, me imagino que eso es lo que vamos a verlo el día del héroe. ¿Por qué el día del héroe? Porque a mí me cuesta mucho llegar a los 9 cofres. Y ese podría ser una opción para poder, digamos, comprarlo. ¿Listo? Aquí hay algo curioso. Decimos que tenemos una nueva forma de ticket. ¿Listo? Yo en ese momento tengo 2031 a punto de MVP y de obtener toda la mayor cantidad de tickets. Aunque se van a disminuir los tickets porque pasé al estado 73. Después le cuento el chisme por qué. Y esos son los equipamientos de equipos, parce. ¿Listo? Entonces le voy a dar, intentar reclutar una vez, no 10 veces, una vez, a ver si los transformo automáticamente o si toca ir comprándolos. No los transforma automáticamente. Entonces lo primero que debemos hacer para probar el jueves es ir comprando los que intercambiar ahora. Perfecto, cambié 10. Ahora ya tengo 10 de equipo que no los voy a utilizar, parce, porque quiero esperar al día del héroe y tirar unos cuantos banners, ¿sí? Tirar unas 4 veces a ver qué sale y qué probabilidad sale. Acuérdense, no somos jugadores free to player. Ahora, algo que debemos tener en cuenta, parceros, ¿sí? Este equipo, ¿sí? Vale 5, me vale 24.000 pesos en pesos colombianos. ¿Listo? Eso equivale más o menos a $5. ¿Listo? Y bueno, 25 vale un chingo, 50 vale un chingo. Para que nos demos cuenta en la tienda, si fuéramos a meterle dinero, sale más rentable. ¿Dónde está la oferta del día? Aquí hay unas ofertas. Aquí hay una oferta semanal. Obviamente nosotros hacemos todo con paciencia. Esta oferta vale menos de la mitad y vienen los 5 que podemos intercambiar. Lo que pasa es que no podemos intercambiarlos todos al tiempo. Entonces esas ofertas, a los que le quieran meter y comprando tickets, pueden ir comprando tickets y los van descambiando a la tienda. Los 20 tickets valen 248.000 pesos en el precio como en el precio normal. Entonces, ojo muchachos, si quieren ir por eso, deben ir sí o sí comprando esos tickets. Mire, ya no puedo cambiarlos hoy, mañana voy a intentar cambiar otros. ¿Listo? Ahora, la pregunta, ¿vale la pena o no vale la pena? Aquí hay varias preguntas que no se las voy a poder responder en eso. Estos van a poder ser
lo vamos a poder romper. Un ejemplo, si me sale Boutica que no los tengo, lo vamos a poder romper. Sería la primera pregunta. Y si alguien ya gastó y los pudo romper, se lo agradezco y que me digan cuánto le dan por romper esos. Ahora, aquí hay material de ascensión, ¿sí? La pregunta, cuando lo rompemos, ¿nos lo van a devolver? ¿O pasa como el material, el normal, que lo perdemos? Esas son preguntas importantísimas para saber si vamos a ir o no vamos a ir por ellos. Y por último, vale la pena ya que prácticamente los conjuntos de acá son héroes totalmente muertos. ¿Será que los alcanzan a revivir? Vamos a mirar. En el conjunto, es más, no lo voy a mirar acá. En el conjunto, digamos, de Ava, vemos que hay morado, naranja y dorado, parceremos. Tenemos los tres mismos conjuntos. Aquí hay algo muy, muy, muy curioso, que no está el conjunto azul. Toca mirar si realmente está el conjunto azul y si daría el buff. Ahora, ¿qué nos dice en el conjunto morado, parce? Que no sé si en el morado vamos a poder llegar a 3 estrellas. Eso es algo que también les agradezco si alguien llega. Pero le voy a mirar qué es lo que pasa. Ira del Berserker. En la habilidad de avalancha, el cual originalmente nos dice que de esa arma suprime, gana un 60% de ataque, inflige 30% de daño adicional, la cual este equipo nos modifica, ¿sí? Si se dan cuenta, regálame un segundo, teníamos originalmente, decía que nos ganaba un 60 de ataque y un 30%. Entonces con esto nos da 40, que sería 10 más, nos da 40 de ataque más, pero nos da, bueno, nos va 100 de defensa. Tenemos 40 de ataque, 100 de defensa y 10 de daño más por tener a 3 estrellas. Si se dan cuenta, si tenemos a 3 estrellas. La pregunta del millón aquí sería, ¿quién le alcanza Avalancha para volver a ser un héroe top? Sería una pregunta interesante. ¿Listo? Igualmente, al equiparla, ¿sí? Con otro equipo diferente, va a crecer mucho. La primera pregunta sería si le alcanza. Dice que tiene anticipación de acción. Entonces me imagino que ella va a lanzar primero. Va a ser como una anticipación como lo hace Sakura. ¿Listo? Y aquí hay una pregunta grande. Mire que aquí no me aumenta el bonus. No sé si está mal. Pero si yo lo hago con equipo morado, ¿debería poder llegar a 3 estrellas? No, yo creería que debería ser ¿con equipo qué? Con equipo dorado para poder llegar a ser de 3 estrellas. Pero eso necesitaría que alguien me lo dijera, si no sería muy factible llegar a subir mejor todo morado que llegamos a ser todo dorado, parceros. ¿Sí? Obviamente los atributos van incrementando, la velocidad, la defensa, el ataque, ¿sí? Cada conjuntico tiene cada pieza tiene ¿su qué? Cada pieza tiene su habilidad de más, va a subir muchísimo la habilidad. ¿Listo? Y otra pregunta muy grande. Esas piezas se suben. Un ejemplo, yo quiero subir esta. Vamos a gastar también nuestro material, es decir, se va a compaginar y vamos a gastar ese material. Me imagino que sí, parce. Por lo menos este sí. Entonces no nos va a dejar fortalecer nuestros equipos normales. Hay que mirar, digamos, si funciona o no funciona. Ahora, ¿cuál es la otra habilidad que debemos mirar? La de vigilante. La habilidad de vigilante prácticamente dice que el grupo del ejecutor tiene un 25% más de resistencia, es decir, aguanta más daño y tiene un 50% más de curación. Eso es lo que nos está diciendo acá. Con un 82 de daño, se supone que lo verde es lo que cambió. Y esta es la realidad del héroe, que sufre 50% de daño al infligir 63% de daño a dos grupos enemigos dentro del alcance. Entonces, la misma vaina, hay un 63% de ataque. A un 82 sube 19 puntos de daño, ¿sí? De lo que va a hacer. No sube, digamos, ni la que. No sube, digamos, la forma eh, de probabilidad,
Hubiera cambiado, hubiera sido chévere. El grupo ejecutoro tiene un 25% de resistencia, es decir, le pegan menos y le dan un 50% más de efecto de curación. No creo que le alcance para volverse un héroe top. Se los digo así de sencillo, parce. Entonces, en conclusión, las mejoras que le están haciendo, pues para mí no es que sean unas mejores brutales a Avalancha ni a Vigilante. De gastar tickets, obviamente de Boutica ni lo voy a leer. Bueno, venga, miramos Boutica que le hace. No lo voy a leer. Pero realmente, bueno, parce, la de Boutica prácticamente cambia un poquito el porcentaje y no afecta a encantamiento, que no sé qué es encantamiento, parce. Se me hace que es una basura. Me gustaría probar si esos equipos que nos dan ¿qué? Se dejan destruir, ¿sí? Lo que nos aseguran no es una tabla de prioridad. Ah, aquí está la tabla, jaja. Aquí está la tabla, parceros. Entonces, por cada reclutamiento tenemos un 78%, me imagino, de sacar un sello o una moneda, parce. ¿Listo? Tenemos un 4% que nos salga el material de equipo, que realmente para mí esto sería lo que más me interesa, pero hay muy poquita probabilidad. Acuérdense que por cada 10 me están garantizando uno de esos. Si 10 tickets me dan uno de esos, pero puede ser que me salgan mucho más, ¿sí? Porque hay un 4%. Y hay un 8% de que me salga un ejemplo, espada de avalancha, bueno, que me salga uno de cualquiera de todos ellos. Aquí hay algo importante, ¿sí? Que avalancha, miren si se dan cuenta acá, me imagino que avalancha y vigilante tienen un porcentaje más grande y los de Boutica tienen un porcentaje más pequeñito, es decir, los de Boutica será aún más difícil, es un 3% que te salga algo de Boutica, parce. Es más, este 8%, ¿sí? Estaría dentro del 8%. Para que me entiendan, hay un 5% que te salga algo de acá arriba y un 3% de algo que te salga aquí. Eso, es decir, el equipo de Boutica es lo más difícil que van a salir, parce. Entonces, los que van a ir por el equipo de Boutica, no se vayan a desesperar porque va a ser súper, súper, súper difícil de sacar el equipo de Boutica. Ahora, en lo personal, ¿sí? Si el equipo que nos sale un ejemplo de Boutica, yo no lo puedo eliminar. ¿Eso qué es? Si yo no lo puedo eliminar, realmente va a ser basura ese reclutamiento. Ahora, ¿qué podríamos ganar cada 10? Porque eso sí nos dicen que vamos a ganar cada 10. Cada 10 vamos a ganar, un ejemplo, 4.500 y va a ser a la fija. Vamos a ganar 4.500 de monedas. Eso es lo que vamos a ganar cada 10 tickets. ¿Listo? Entonces no está mal, ¿sí? Porque vamos a poder incrementar más rápido nuestros equipos. Teniendo en cuenta que creo que recogemos como 8.000 ¿qué? Como 4.800 monedas de cobre cada día. Bueno, venga, miramos rápidamente cuántos que recogemos. Regálenme un segundo que estaba recolectando. Y quiero mirar cuántos que recogemos. Bueno, ahí no pasamos el primero. Necesitamos pasar el primero. Listo, ahí pasamos el primero. Entonces, aquí pasamos el primero. Recogemos. Recogemos 8 cositos de esos. Listo. 8 cositos. Aquí son 8 cositos. Y aquí son otros 8 cositos. Recogemos 1.600. No mames, güey, yo pensaba que recogíamos más. Regálenme un segundo. Recogemos 24 cofrecitos de esos. Que 24 cofrecitos de esos por 2 serían 4.800. Efectivamente. Entonces, prácticamente, muchachos, por cada 10 tickets
mínimo vamos a recibir 3.000 o 4.500. Ni siquiera lo de un día, digamos, abriendo todos los 9 cofres. Porque eso se me hace una buena opción para mí si me llegan a sumar los puntos que debería en el día de héroe. ¿Sí? Porque voy a poder completar los cofres más fácil. Porque tengo mucho super reclutamiento. Porque yo no malgasto ni un solo super reclutamiento en este banner. Es decir, yo nunca gasto ningún reclutamiento en este banner. Nunca, nunca los gasto. ¿Sí? Pero voy a intentar gastar esos en ese equipo de héroe para mirarlos. Bueno, muchachos, y esperemos que en un día sea como esto, que toda la basura que hay acá, realmente hasta el momento el único bueno ha sido la skin de Enrique, que nos lo pusieron en este banner, o como en el banner de Eden, que también es bastante, bastante malo. Esperemos que esto cambie en un futuro y nos pongan de pronto equipos que nos sirvan, parceros. Entonces le pido un favor a todos que realmente nos digan, ¿sí? Si me sale una pieza de avalancha, ¿la puedo desarmar? O me pasa que como las de Zundita que quedan ahí. ¿Listo? Y lo otro, cuando yo haciendo una pieza, cuando la deshago, ¿qué material necesito y cuánto pierdo? Y si no pierdo, sería genial. Pero obviamente el juego siempre va a tirar a perder, parceros. Y más adelante vamos a mirar cómo se comportan estos. No creo que alcancen a hacer Hero Stop. No le suben para nada a las habilidades. Es decir, le sube muy poquitico. De pronto hubiera funcionado si le hubieran dado un 100% más de ataque y defensa por aparte. ¿Sí? De pronto hubiera funcionado, pero le sube muy poquito avalancha. A vigilante sí realmente no lo veo. No lo veo. Bueno, de pronto para temporadas iniciando, obviamente, métale y métale fuerte. Pero si no se pueden deshacer, van a perder toda la inversión de super reclutamientos ahí, parceros. Bueno, parceros, se me alargó el video. Espero que les haya gustado. Nos hablamos. Besos y abrazos.